De manera especial quiero saludar a todas las personas que nos visitan, So in a very special way, I want to greet everybody who's a visiting todos us estos today. jóvenes de este lado, All these young people on this side, pero también los estudiantes de Rubinson. but also some of Rubenson's students. Y también estoy viendo a unos amigos de Ezequiel que están con él. And I also see some friends of Ezekiel's over here. Nos levantaron las manos, pero los reconozco. They didn't raise their hands, but I see them over there. Y también tenemos a un viejo de nosotros, pero que tenía años sin verlo. Él se llama hermano Luis. We have a couple dear friends that have been here since we've seen. No, este aplauso fue pobre, así que vamos a darle a todos otro aplauso fuerte. Pero también está Samuel, que tenía mucho tiempo sin ver aquí. Bueno, hoy ustedes saben cuando uno está preñado, embarazado, ¿verdad? Y uno quiere dar a luz y no llega el tiempo. Así me sentía. You guys know how it feels when a woman is about to give birth, but the day doesn't arrive for her to have a baby. That's how I feel today. Antes de las 11, cada minuto me sonaba en la cabeza. ¿Cuándo va a llegar ese premio? Before 11, I was just counting the minutes. Pero hoy los hermanos necesitaban un poquito más de tiempo. But today we needed a little more time. Así que quiero, no he saludado a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. I haven't greeted everybody that's watching online today. También a ustedes les extiendo un abrazo caluroso. To you guys as well, I send you a warm hug. Quiero invitarles a ponerse sobre sus pies. No tenemos mucho tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido hoy. I'm going to invite you to stand up. Y voy a invitarles también a leer conmigo en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Vamos a comenzar desde el versículo 14 hasta el 26. And so I'm going to invite you to read with me this morning in James chapter 2, starting in verse 14. Voy a leer en español y luego Heather va a leer en inglés. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. All right, so we're going to read from the book of James chapter 2, verses 14 through 26. And it says this: what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder.
You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do, and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Padre, gracias te damos por tu palabra hoy. Father, we give you thanks for your word today. Gracias por tu presencia. We say thanks for your presence. Gracias por tu gloria en medio nuestro. We give you thanks for your glory among Y us. Señor, gracias por la oportunidad de sentarnos a tus pies y ser alimentados por ti. And we give you thanks for the opportunity to be able to sit at your feet and be nourished by you. Qué bueno saber que te ha placido no solamente salvarnos, pero también te ha placido alimentarnos y transformarnos en amigos tuyos. Thank you for saving us, but thank you for converting us into your friends. Padre, alimentanos hoy con tu palabra. And so nourish us today with your word. Ilumina nuestros ojos espirituales And illuminate our spiritual eyes. y ayúdanos a entender lo que Santiago está impartiendo en esta porción bíblica, And help us to understand what James is trying to say in this portion of para que scripture, podamos sacar provecho de esto so that we can truly believe what he says. y crecer y transformarnos más a la imagen de tu Hijo. And to grow and to be transformed into the image of your Son. Padre, ven y edifícanos, So edify us today. glorifícate en medio nuestro Glorify yourself among us. y ayúdanos a salir de aquí con una fuerte convicción de que la fe genuina obra y es sacrificial. And help us to walk out of here today with the conviction that faith is shown Que through la fe works. genuina obra y sacrifica. That genuine faith works and sacrifices. En el nombre de Cristo Jesús. In the Amén. name of Jesus Christ, amen. Ok, bueno, hasta ahora So until now, nosotros hemos visto que un discípulo de Cristo Jesús we have seen that a disciple of Jesus Christ es una persona con una fe genuina. is someone who has a genuine faith. Y por fe genuina me refiero a una fe que es fiel, And by genuine faith, I mean one that is faithful. me refiero a una fe que obedece, I mean a faith that obeys, pero también a una fe que es sacrificial, una fe que sacrifica. but also a faith that sacrifices. De hecho, hemos titulado el sermón de hoy Fe que sacrifica, o la fe que sacrifica. And so today's sermon is titled Faith That Sacrifices. Ahora quiero decirles que nuestra porción bíblica de hoy, So I want to tell you that the scripture that we're using today, el pasaje que estaremos usando hoy es tal vez uno de los pasajes más complicados en todo el Nuevo Testamento. the passage that we are going to be looking at today is maybe one of the most complicated passages in all of the New Testament Cuando se refiere a la salvación, when referring to cuando se salvation, trata de la salvación. when we're looking at salvation. Y por lo tanto muchas personas no han sabido sacarle el jugo al texto. And so because of that reason, many people have not been able to appreciate this passage of scripture. Esta dificultad se hace aún más evidente cuando nosotros comparamos estos dos textos. And so that is made even more difficult when we compare these two scriptures, Santiago 2:24 James 2:24 y Romanos 3:28. and Romans 3:28. Santiago 2:24 dice así: James 2:24 says this. ¿Ves que un hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Santiago está diciendo que el hombre también es justificado por las obras y no solo por la fe. James is saying that man is justified also by works and not just by faith. Pero en Efesios 2:8-9, But in Ephesians 2:8-9 en Romanos 3:28, and in Romans 3:28, Pablo dice aparentemente otra cosa. Paul apparently says something different. Y precisamente en este texto, el versículo 28 del capítulo 3 de Romanos, And precisely in Romans 3:28, Paul dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
Paul says, "For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law." Cualquier persona que haya leído tanto a Pablo como a Santiago puede llegar a la conclusión de que haya contradicción en la palabra. And so people who have read Paul's letters and James writing a lot may come to the conclusion that there's contradictions. ¿Se contradice la Biblia? They may ask if the Bible is contradicting itself. ¿Está negando aquí Santiago la doctrina de la sola fide del apóstol Pablo? Is James denying the doctrine of Paul that says that we are saved by faith alone? ¿De la justificación solamente por medio de la fe? That we are justified only by faith? De hecho, el contraste en estos pasajes que acabamos de leer In fact, the contrast in the two passages that we just finished reading es una de las razones por las que el gran reformador Martín Lutero is one of the reasons that the great reformer Martin Luther, una vez llamó al libro de Santiago una epístola de paja. he once called the book of James an epistle of straw. De hecho, la quería sacar del Nuevo Testamento. In fact, he wanted to take it out of the New Testament Porque él pensaba que Santiago estaba contradiciendo al apóstol Pablo. because he thought that the book of James was contradicting the apostle Paul. Sin embargo, But in fact, la verdad es que no tenemos ninguna razón para rechazar a Pablo o a Santiago. the truth is that we don't have any reason to reject either Paul or James. Porque la verdad es que no se contradicen entre sí. Because the truth is they don't actually contradict each other. Y dado que algunas personas se han confundido al pensar que hay contradicción entre estos dos autores bíblicos, And it's true that some people may have been confused and think that the two authors contradict each other. hoy quiero mostrarles a ustedes But today I want to show you all, que tanto Santiago but James, como Pablo, as well as Paul, como Juan, as well as John, como Jesús, as well as Jesus, realmente creen lo mismo. really all believe the same thing. Todos creen que la fe genuina resulta en obediencia y en sacrificio. They all believe that true and genuine faith is resulted with sacrifice and obedience. En otras palabras, Santiago y Pablo están de acuerdo. In other words, James and Paul are in agreement. Recuerden lo que les dije la semana pasada. And so remember what I told you last week. La clave para la interpretación bíblica es el asunto del contexto. The truth, the key to biblical interpretation is looking at the context. ¿De qué se trata todo el capítulo, todo el pasaje y todo el libro? Es What la is- pregunta que debemos hacernos. What is this whole chapter and this whole book really about? That's the question we should ask ourselves. Por lo tanto, And so es muy importante y útil tener en cuenta it's very important to remember que la idea principal del autor aquí en este pasaje es la siguiente. is that the main idea of the author is the following. La fe genuina siempre produce obediencia y sacrificio. Genuine faith will always produce obedience and sacrifice. Si leemos desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el último versículo, nos daremos cuenta que la idea principal del autor es esta. And so if we start reading the very first verse of chapter 2 all the way to the last one, we'll realize that the main idea of the author is the one we just mentioned. La fe que salva siempre produce buenas obras Faith that saves will always produce good works, y se basa en la obra salvadora de Dios por medio de Cristo Jesús. and it's based on the saving work of God through Jesus Christ. Ojo, amados. And so, but take note of this. Tanto Santiago como Pablo están escribiendo acerca del mismo evangelio. And so James and Paul are writing about the very same gospel. Ellos tenían el mismo evangelio en mente cuando escribieron. They had the same gospel in their minds when they wrote. Sin embargo, In fact, ellos escribieron desde puntos de vista distintos. but they wrote from points of view that were very distinct. Y ellos abordaron temas diferentes And they approached different themes, y tenían audiencias diferentes también. and they had different audiences as well. Por ejemplo, el libro que nosotros estudiamos hace unos pocos meses atrás, el libro de Gálatas, In fact, the book that we studied a couple months ago, Galatians, donde Pablo le da duro al legalismo, when Paul is calling out legalism, lo que Pablo está tratando de abordar en ese libro es el asunto de que la gente creía que podían ser salvos por las obras. what Paul was trying to approach in his book was that people thought that they could be saved by works. Entonces la lucha del apóstol Pablo era contra un grupo de hermanos que creían que para ser salvos, para ser justificados ante Dios,
tenían que obrar, tenían que hacer buenas obras para ser aceptados y amados por Dios. And so the struggle of Paul was that the believers thought that in order to be accepted by God, that they had to do good works. Santiago, por otro lado, But James, on the other hand, está luchando con otro dilema, is struggling with another dilemma, con otro problema. with a different problem. Y el problema es que aquí hay un grupo de hermanos que han reducido la fe en un asunto meramente intelectual. And his problem is that there's a group of brothers and sisters who had reduced faith into something that was purely intellectual. Entonces tienen dos públicos diferentes So there are two different audiences, y están tratando temas diferentes. and they were approaching different themes. Esto es importante entender para nosotros poder interpretar bien el texto que tenemos delante de nosotros And so también. that's important to understand when we are trying to interpret the scriptures before us. Y tal vez nosotros deberíamos hacernos una pregunta. And maybe we should ask ourselves a question. ¿Qué batalla estamos nosotros librando hoy? What battle are we freeing ourselves from today? ¿Legalismo Is it legalism? o una fe reducida a un asunto meramente teórico o intelectual? Or is it faith that is being reduced to something purely intellectual? Bueno, creo que nosotros estamos librando las dos batallas. And I think that we are freeing ourselves from both of those battles. Las dos. Both, yes, the two of them. Tanto el legalismo, Legalism, pero también ha habido un crecimiento en la interpretación o en la tendencia de ver la fe como algo meramente intelectual. but also being able to view faith just from an intellectual view. Así que, ¿cuál es la relación existente entre fe y obras? So what is the relationship that exists between faith and works? ¿Cuál es la relación que hay entre fe y obras? What is the relationship between faith and works? Bueno, yo creo que esta es la pregunta que Santiago está tratando de responder para nosotros. And I think that that is the question that James is trying to answer for us. Y a lo largo de todo el libro, pero aquí en el capítulo 2, él nos recuerda que somos salvos solo por la fe. And throughout the whole book, but especially here in chapter 2, he reminds us that we are saved just by faith. Pero esta fe de la que él habla, la fe genuina, no es una fe meramente intelectual. But this genuine faith that he talks about is not merely intellectual. Esta es una fe que produce obediencia, It's a faith that produces que obedience, produce obras that en produces nosotros, buenas works, obras that produces good works within y us, sacrificio. and sacrifice. Y en el versículo 14 comienza diciendo, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? And so in verse 14, he begins saying, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such a faith save them? Y hace una pregunta retórica que sacude a muchas personas. And he asks a rhetorical question that shakes many of us. Puede confundirnos si nosotros no entendemos bien de qué está tratando. And it can confuse us if we don't really understand what he's talking about. La pregunta es, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? And the question is, could that type of faith save you? La impresión de que Santiago aquí y Pablo están en conflicto proviene en parte de la traducción de la Reina Valera. And so the confusion between what Paul and James are trying to say sometimes has to do with the King KJV, James translation De esta frase, of this sentence. ¿puede la fe salvarlo? And the sentence is, can this faith save you? El punto real aquí The real point is, es, ¿puede este tipo de fe pasiva, can this type of passive faith profesada pero no demostrada, salvarlo? that is professed but is not demonstrated, can it save you? En contexto del capítulo 2, eso es lo que Santiago está preguntando. And so in the context of this chapter 2, that's what James is asking. ¿Puede este tipo de fe pasiva, Can this type of passive faith profesada pero no demostrada, salvarte? that is professed but is not demonstrated, can it save you? Y algo que ustedes todos deberían entender And something that all of you should understand es el uso de la palabra salvo en el contexto del Nuevo Testamento. is the use of the word salvation or saved in the New Testament. Ven, para que haya buena comunicación debe haber un entendimiento claro del uso de cada palabra. And so in order for there to be good communication, there must be a good understanding of each word that is used. Por ejemplo, en el contexto dominicano, si uno dice vaina o cosa, For example, in our Dominican context, if we say, un extranjero que no entiende bien puede entender el término y tener una definición del término,
pero si no entiende bien en qué contexto, quién lo está usando y en qué contexto, se va a confundir. So a foreigner could understand what those two words mean, but they might not know when they should use each word. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí en este caso. And so that's exactly what is happening here in this case. En el Nuevo Testamento, ese término salvo se usa para referirse a tres experiencias. And so in the New Testament, the word saved is used in three types of contexts. La primera es para referirse a la experiencia de la justificación. And so the first one is referring to justification. Cuando Dios pone su espíritu en ti, abre tus ojos y te salva por gracia, sin obras alguna, de manera soberana. And so the first one is when God puts his spirit in you and he saves you and justifies you without anything that you have done. La segunda forma que se usa en el Nuevo Testamento también es en el contexto de la glorificación. And so the second context in the New Testament, it has to do with God being glorified. Salvo de este mundo. Is that he came and he saved this world. Cuando vamos a estar, cuando entremos ya en la perfecta presencia de Dios. And when we go into the perfect presence of God. En un mundo renovado completamente. In a world that is completely renewed. Ya somos justificados. So we are already justified. Pero no hemos sido glorificados aún. But we haven't been glorified and entered into this new world. Y la tercera forma que se usa en el Nuevo Testamento and the third form that is used in the New Testament es para referirse al proceso de la santificación. Is used when it's referred to the process of sanctification. Miren algo, en el capítulo 1 el mismo Santiago usa el término salvo. And so if we look back in chapter 1 of James, we see that he uses the word saved. En el versículo 21. And it's in verse 21. Y en el versículo 21 él está hablando a creyentes. And in verse 21 he is speaking to believers. Personas ya justificadas por medio de la fe en Cristo Jesús. Believers that are already justified by faith in Jesus Christ. Pero él les dice que la palabra implantada en ellos But he tells them that the word implanted in them puede liberar sus almas de las consecuencias del pecado can free their souls from the consequences of sin y del deterioro espiritual. And give them salvation. Claramente aquí él no está hablando de la justificación primaria. So he's not talking about the primary justification. Porque ellos son creyentes. Because they're already believers. De hecho, él habla con ellos diciendo, amados hermanos en Cristo. He speaks to them saying, beloved brothers and sisters in Christ. Pero luego él les dice que esa palabra implantada puede salvarlos. But then he says that this word implanted in them can save them de las consecuencias de los pecados of the consequences of sin y de la degradación moral. And of moral degrading. Entonces aquí él está hablando de la santificación. So here he is speaking of sanctification. Y si todavía tienen dudas and if you still have doubts o conflictos en la cabeza, or conflicts in your head, tal vez una de las preguntas que nosotros deberíamos hacernos es ¿qué dicen Jesús, Pablo y Juan con respecto a la relación de fe y obras? And so if you still have conflict in your head, maybe one question you can ask yourself is what do Jesus and James and John, or Jesus and John say about being saved by works? Y esto es lo que quiero hacer. And that's what I want to do. Contrastar is contrast lo que cada uno de estos autores bíblicos y del Señor Jesucristo, lo que cada uno de ellos cree. What each one of these biblical authors and Jesus himself, what they all believe. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 5, el versículo 6. And so look what Paul says in Galatians 5, chapter 6. El mismo apóstol Pablo que al hablar de la justificación primaria dice que uno es salvo solamente por la fe sin las obras. Es el mismo apóstol que habla aquí. So this is the same apostle who says that we are saved without works. Y aquí él dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale, escuchen bien, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. And so subrayan esto, por favor. And so in Galatians 5, verse 6, it says this, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. ¿Qué significa esto? La fe que actúa mediante el amor. So what does that mean, faith expressing itself through love? Bueno, quiero llevarlos ustedes a Primera de Juan 3. So I want to take you guys to 1 John 3. Y vamos a leer desde el versículo 10
And we're going to read Bueno, starting in verse 10. Vamos a leer dos versículos, 10 y 17 solamente. So we're going to read verse 10 and tengo verse mucho tiempo. 17. Primera de Juan 3, 10 y 17. So 1 John 3, verses 10 and verse 17. Fíjense de las palabras de Juan. And so take a look at the words that John uses. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y luego sigue hablando, diciendo lo que es amar a su hermano. Pero la cúspide del asunto llega en el versículo 17, donde dice, si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Okay, so we're going to read from the book of 1 John 3. We're going to read verses 10 and 17, and they say this. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother or sister. And then down in verse 17, it says this. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? En otras palabras, In other words, Pablo y Juan están diciendo lo mismo. Paul and John are saying the same thing. La fe que obra mediante el amor. Faith works through love. Pero vamos a ver lo que Jesús tiene que decir en el asunto. But we're also going to look at what Jesus has to say about Mateo this. 7, del Matthew 19 al 7. 23. From verses 19 through 23. Dice así, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. So we're going to read what Jesus has to say in Matthew chapter 7, starting in verse 19, and it says this. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ahora bien rapidito, vamos a Mateo 25. So really fast, we're going to go to Matthew 25. Que ahí yo creo que Jesús la tiró hasta la base, como en el exacto, los peloteros. And so there I think that Jesus says it really clearly. Desde el versículo 33 vamos a leer So we're going to begin in verse 33 hasta el 36. to 36. Pero el contexto es este. Jesús habla de la separación de las cabras y de las ovejas. And so Jesus is talking about the separation. Y fíjense, ojo con esto aquí. Aquí el mismo Jesús está mostrando los dos tipos de justificación. And so here he's talking about the separation of the sheep and the goats, but he's talking about the two different forms of righteousness. Y en el versículo 33 dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Es como si la selección o la separación de cabras y ovejas fuese el resultado de obras de esas personas. And so Jesus says that he's going to put the sheep on the right and the goats on the left, but it's as if it was because of it being related to the works of the people. Pero no es esto lo que Jesús está diciendo, But it's not this that Jesus is trying to sino say. que los que fueron justificados realmente por fe genuina, But he's saying that those that were justified by true and genuine faith, por defecto, by defect, or by deben default, producir esas obras. by default, they should produce these works. Lo mismo que Santiago está diciendo. And that's the same thing that James is trying to Vamos say. a Jesús. So let's go to Jesus. Dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, escuchen bien por favor, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero
y me dieron alojamiento. Fui inmigrante y ustedes me recibieron. Escuchen bien. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. So we're going to keep reading beginning in verse 34, and it Vamos, says this. corriendo. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Amados, déjenme sugerir que todo lo que Santiago está tratando de decir aquí es que no somos justificados por la fe, que dice creer en Jesús, pero no hace nada. So let me bring it all together and say that what James is trying to say is that we're not justified by a faith that then sits there and does nothing afterwards. De hecho, Santiago se atreve más adelante en el versículo 19 a decir estas palabras. And James even says a little bit further in verse 19 Que este tipo de fe no es diferente a la fe de los demonios. that this type of faith isn't any different than the faith of demons. El tipo de fe que dice creer pero no hace absolutamente nada, no produce obras, no crece, no obedece, no es fiel ni sacrifica, es como la fe de los demonios. So a faith that does nothing more, that only believes and has no actions, is just like the faith of demons. Porque ¿saben algo? Because you know something? Los demonios también tienen una fe intelectual. Because demons also have an intellectual type of Ellos faith. también pueden citar el Shema They also can cite scripture, y decir que Dios es uno, and they can say that God is the only God. pero también tienen una fe emocional. And they also have an emotional faith. Tiemblan. They shake. No, en serio, tienen dos tipos de fe, una fe intelectual y emocional. They have an intellectual and an emotional faith. Pero no hay una fe basada en el amor. But there's no faith based on love. El amor que lleva al sacrificio. And that is love that brings De sacrifice. esto se trata el texto And that's what realmente. the text is truly talking about. Amén. Amen. Gracias. Gloria a Dios. Y Santiago dice, en última instancia, este tipo de fe es una fe muerta. And James then says that this type of faith is dead. Santiago insiste. James insists. Y creo que si Jesús tuviera leyendo, Jesús, Pablo y Juan tuvieran leyendo la carta, le aplaudirían And I a think Santiago. that if Jesus and Paul and John were reading this letter, that they would give applause to James. Porque Santiago está insistiendo en que todo cristiano que tiene una fe real debe producir obras. Because James is insisting that everyone who has genuine faith is going to produce works. Porque eso es lo que separa la fe genuina de la fe de los demonios. Because that is what separates genuine faith from the faith of demons. Y en los versículos 15 y 17, Santiago plantea un problema. And in verses 15 and 17, James refers to Y a voy a problem. parafrasear aquí. And I'm going to paraphrase here. Santiago nos dice, supongamos que ustedes viven en Texas ahora. James says, for example, suppose that you live in Texas right now. Si ustedes no sabían lo que está pasando, If you hay un guys didn't frío know que what- está matando a la gente. If you guys didn't know, there's cold weather that is killing people. Muchos no tienen agua caliente, no tienen agua para tomar, no tienen nada. Many people don't have hot water. They don't have water to drink. Y Santiago nos lleva a Texas y nos dice, supongamos que ustedes viven en Texas ahora. And so James takes us to Texas and he says, suppose that you live there now. Y un hermano o una hermana viene y toca a su puerta. And a brother or sister comes and knocks on your door. No tiene dónde quedarse, They don't have somewhere to stay. no tiene con qué They vestirse don't have clothes to wear. y no tiene nada para comer. And they don't have anything to eat. Y tú le dices al hermano, wow, qué bueno que viniste. And you say to this brother or sister, it's so great to have you here. Porque estaba pensando en un estudio bíblico. Because I was thinking about a Bible study. Y comienzas a decirle verdades bíblicas al hermano o a la hermana. And you start to say biblical truths to this Nuestro brother or Dios es el sister. Dios proveedor. Our God is the provider. Dios te puede dar todo lo que necesitas. God can give you everything that you need. Vives en una mansión, You live in a mansion. pero comienzas a darle teoría, But instead you start to give them versículos y theory. palabras. You give them verses and words. Y luego de darle todo un estudio bíblico And after you give them an entire Bible study sobre la provisión de Dios, about the provision of el God, poder de Dios the power of God, y la bondad de Dios, and the amazingness of le God, dices, ahora mi hermano, la unción del Señor sea contigo, vete en paz then you say, God is with you, go be in y peace. cierras tu puerta. And you close your door.
Este es un tema muy, muy serio. This is a really serious subject. Y en el versículo 17, And in verse 17, Santiago dice, así también, y compara el cuerpo sin espíritu con la fe sin obras. and so he compares the body without a spirit to faith without works. Dice, ¿de qué servirá eso, ese tipo de fe? He said, what does that faith really do? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. And he says, in the same way that faith without works is dead. Y Santiago sigue con una ilustración para ayudarnos a entender mejor el asunto. And so James continues with an illustration to help us understand. Curiosamente, los dos usan el mismo personaje bíblico. So, interestingly enough, these two men use the same biblical illustration. Nuestro padre Abraham. They use Abraham. Y en el versículo 21, And in verse 21, desde el versículo 21 hasta el 24. from 21 to 24, Pero el versículo 21 es un versículo que da problema. but verse 21 is a verse that gives problems. Dice, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. And it says, was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Una vez más, aquí hay un juego de palabras. And so one more time, there's a word game going on here. Aquí debemos entender lo que está queriendo decir con la palabra justo. And so here we should understand what he is trying to say by the word righteous. Declarado justo. Declared righteous. ¿Qué significa? What does that mean? Bueno, aquí Pablo, en la mente de Pablo, cuando Pablo escribe, por ejemplo, en sus cartas a Gálatas, Romanos, Efesios, cuando él habla de justo o justificación, él está hablando de la justificación primaria, el acto soberano de Dios de salvar al pecador. And so when Paul speaks of being made righteous in the books Galatians and Romans, he is talking about that principal act of you being made righteous by being saved. Él se refiere al comienzo de la vida cristiana. He's talking about the very beginning of the Christian life. Pero en los términos de Santiago, But in the terms of James, ser justificado realmente es demostrar tener el tipo de fe real que salva. in the words of James, he's referring to having the type of faith that saves. En otras palabras, la fe nos hace justos, And so in other words, faith makes us righteous, justificados desde los términos de Pablo, justified in the same words of Paul, pero las obras motivadas por la fe muestran que somos justos. but works that are motivated by faith show that we are made righteous. No, ustedes no entendieron esto. I don't think you guys understood. La fe nos hace justos, And so faith makes us righteous, pero las obras motivadas por la fe muestran nuestra justificación al mundo. but works that are motivated by faith, they show our faith to the world. Volviendo al asunto de Abraham, So going back to Abraham, Dios le prometió a Abraham un hijo, God promised Abraham a son, del que recibiría él naciones e innumerables descendientes. and he would receive numerable nations in his descendants. Génesis 12, Génesis 15. Genesis 12 and 15. Aunque Abraham ya tenía unos 80 años y ya su cuerpo como hombre no servía prácticamente. And so even though Abraham was in his 80s and his physical body wasn't worth much, Le creyó a Dios. he believed God. Y Dios lo tuvo por justo a Abraham. And so his faith was demonstrated Por su as fe. righteousness Por su fe. because of his faith. La justificación primaria, ¿no? Inicial. So he was justified by faith, that primary justification. Pero 20 años después finalmente nació el hijo prometido. And 20 years later, his son was finally born. Pero cuando Isaac era un adolescente, And when Isaac was a teen, Dios se le apareció a Abraham God came before Abraham y le dijo algo aterrador. and he said something terrifying to him. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. God told Abraham that he needed to sacrifice his son. Amados, piensen bien en esto. And so think about this. Esperar casi 20 y pico de años para ver la realización de la promesa de Dios. So wait 20 years to see the realization of the promise of God. El hijo por medio del cual él iba a recibir todos sus sueños, todas sus aspiraciones,
el hijo mimado, el hijo amado. And so his loved child, by whom he was going to receive all of these blessings and promises of Y God. Dios le dijo, mátame al hijo, And God told him to kill him. dámelo a mí como sacrificio. He said to give him his son as a sacrifice. Abraham tuvo que arriesgar todos sus sueños And so Abraham literally had to risk all of his dreams con una fuerte convicción de que ese mismo Dios que le había dado al hijo With cuando this- su cuerpo no estaba en capacidad, era capaz también de resucitar al hijo aún después de la muerte. And so he had to trust and believe that this God who had given him this son after 20 years was also a God who could bring his son back to life after he was killed. Y cuando Abraham llevó al niño, And so when Abraham arrived to his son, se llevó a unos siervos, unos esclavos, siervos. and so he took some of his servants with him. Y cuando llegó al punto inicial de la montaña, And so when he arrived to the beginning point of the mountain, miren lo que él les dijo a esos hombres. listen to what he said to these men. Quédense aquí. He said, "Wait here. Mi hijo y yo vamos a adorar al Señor. My child and my son and I are going to go worship the Lord. Y cuando terminamos, regresaremos en primera persona plural. He says, and when we finish, we will come back." Él va a ofrecer al hijo, él lo va a matar. He's going to kill his son, Pero en su mente había una fuerte convicción de que su Dios era capaz de, aún después de matar y sacrificar al hijo, resucitar al hijo. but in his mind, he had the strong conviction that even after killing his son, God would bring him back to life. Y cuando estaba a punto de hacerlo, And when he was right about to kill his son, un ángel del Señor le gritó desde el cielo. an angel of the Lord called out from the Génesis heavens. 22 del 11 al 12 diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy, Señor. And in Genesis, it talks about how Abraham was called out from this angel, and he said, "Here I am, Lord." Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre este muchacho, And the angel told him, "Don't put your hand on this ni le child, hagas ningún daño. and don't harm him. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado de darme a tu hijo único. Now I understand that you fear the Lord because you were even willing to sacrifice your son." Entonces la pregunta es, ¿cuándo creyó Abraham a Dios? ¿En Génesis 15 o en Génesis 22? And so the question is, when was it that Abraham believed the Lord? In Genesis 15 or in Genesis 22? ¿Cuándo? When was it? No. Abraham le creyó a Dios desde antes. Abraham believed God from before. Recuérdense que hay dos tipos de justificación. So remember that there are two types of justification. La justificación inicial So that initial justification y la justificación que significa crecer en santificación. and the type of justification that means that you are growing in sanctification. Entonces Abraham le creyó a Dios desde el inicio. And so Abraham believed God from the very beginning. Y hay un periodo de hasta 30 años entre el capítulo 15 y el capítulo 22. And there's a period of 30 years that pass in between Genesis 15 and Genesis 22. Pero lo que quiero que ustedes vean y entiendan hoy But what I want you to see and understand today es que la fe de Abraham resultó en obras de obediencia cuando Dios lo llamó a sacrificar a su hijo y éste obedeció. is that the faith by works was demonstrated by Abraham when God called out to him and Abraham obeyed. La fe de Abraham resultó en obras de obediencia. The faith of Abraham resulted in works. Y Santiago dice en el capítulo 2 And James que- says in chapter 2 que este es el fruto de la fe. that this is the fruit of faith. Así como cuando tomas una semilla de mango Just as when you take the seed of a mango y la siembras en el suelo, and you bury it in the ground, ¿qué esperas ver después de algún tiempo? what do you hope to see after a time? No esperas ver a una mata de manzana, You don't think that you're going to have an apple tree. esperas ver a una mata de mango. You believe that you are going to see a mango tree. Amados, este es el tema aquí. And so that's the subject here. De la misma manera, cuando la fe nace en el corazón del hombre, In the same way, when faith is born in the heart of man, dará fruto. it gives fruit. Amén. Amen. Y luego él habla de Rahab, la prostituta, And so then he speaks of the prostitute Rahab. una prostituta cananea And that's a Canaanite prostitute que había decidido confiar más en el Dios de Israel que en los dioses cananeos. that had decided to believe more in the God of Israel than in the Canaanite gods. Pero ella mostró su lealtad a Dios cuando ella arriesgó su propia vida para salvar a los espías. But she showed her loyalty to God when she risked her own life to watch after the spies. Santiago dice de Abraham que
la fe, que por las obras la fe se perfeccionó. And so James says of Abraham that by his works his faith was made perfect. Aquí la palabra perfeccionarse no quiere decir que Abraham se convirtió en un hombre perfecto tampoco. But here the word perfect doesn't mean that Abraham was converted into a perfect man. En la Biblia, mayormente cuando se habla de perfección en el contexto de los humanos, eso significa llevar algo a la madurez. And so usually in the Bible when we're talking about perfection in the life of man, we are talking about people growing in spiritual Entonces maturity. las obras de Abraham maduraron su fe. And so the works of Abraham matured him in his faith. Y Santiago quiere decirnos que cuando nosotros obramos, cuando obedecemos a Dios, entonces nuestra fe crece y madura. And so what he's trying to say is that when we trust the God through our faith, that we then grow in our faith. Bueno, en resumen, And so in summary, me robaron mucho tiempo hoy. Comencé el sermón a la 18, I started the sermon late today. pero tengo que ir resumiendo. So we're going to go to the summary. Así que tuve que cortar par de cositas. So I had to take out a few things. Pero en resumen, creo que hay dos grandes verdades que debemos entender y llevar con nosotros de este lugar. But in summary, I think that there's two truths that we should point out. Primero, The first one la salvación es por fe. is that salvation is by faith. Santiago no está diciendo lo contrario. James is not saying the contrary. No somos salvos por obras, We are not saved by works. somos salvos por la fe. We are saved by faith. Y esto es particularmente lo que tanto Pablo como Santiago dicen. And that is the same thing that Paul and James are both saying. A través de la fe inicial en Cristo Jesús. Through that initial faith in Jesus Christ, Todos somos justificados ante Dios el Padre. we are all justified before God our Father. Si le preguntáramos a Pablo y a Santiago cómo podemos ser salvos, And so if we ask, how can we be saved? sin duda alguna ambos contestarían, ustedes pueden ser salvos solamente por medio de Cristo a través de la fe. Both Paul and James are going to say that they can be saved only by faith in Jesus Christ. Cristo es la base de nuestra salvación. Jesus Christ is the foundation of our salvation. Y la fe es el medio de nuestra salvación. And faith is the way to salvation. Algo que quiero recordarles es que Jesús ya ha hecho todo en nuestro lugar. And so something that I want to remind you is that Jesus has already done everything in our place. Su obra en la cruz His work on the cross y la resurrección and the resurrection realmente es la base de nuestra salvación. are really the base of our complete salvation. La fe Faith. genuina Genuine faith es la base de nuestra salvación. is the base of our salvation. Ahora bien, hay una segunda verdad, gran verdad que debemos entender. But there's also a second great truth that we should understand. Es que la fe verdadera siempre resulta en obediencia y sacrificio. Is that true genuine faith always results in sacrifice and obedience. Yo creo que el apóstol Pablo en el segundo capítulo de Efesios hace un excelente trabajo resumiendo el asunto. And so I think that Paul does something excellent in Galatians 2. Después de decirnos que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, After saying that we are only saved by grace and through faith in Jesus Christ, versículos 8 y 9, verses 8 and 9, en el versículo 10 él dice algo asombroso. in verse 10 he says something amazing. Somos hechuras, de suyas, hablando de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. He says that we are created in Christ for good works. Entonces, amados, Santiago nos dice una vez más en los versículos 22 y 23, And so James one more time says in verse 22 and 23, ¿ya lo ves? he says, now do you see? La fe de Abraham y sus obras actuaban conjuntamente. The faith and the works of Abraham work together. Y su fe llegó a la perfección, a la madurez, por las obras que él realizó. And he was justified and made righteous by his works. Gloria a Dios por la lluvia. And praise God for the No rain. vamos a salir de aquí. Now we're not leaving here. Hey, vamos a hacer como los hermanos en las iglesias underground en China So y we're en going Irak. to be like the brothers and sisters in the underground church of China. Y vamos a durar horas ahí hablando de And la we're just going palabra. to spend hours here talking. Pero volviendo a nuestro punto, Going back to our point. esto es en serio. So this is very serious. A través de nuestra confianza inicial
en Dios, through our first trust in God, nuestra confianza inicial que es un don de Dios, and so that's that initial trust in God that is a gift from God, que Dios iluminó nuestros ojos that God illuminated our eyes, y nos permitió entender que somos pecadores, and He permitted us to understand that we are sinners, necesitados de la gracia de Dios. and that we need the grace of God. Entonces, a través de esa confianza inicial, So through this initial trust, nosotros fuimos hechos justos delante de Dios. we were made righteous before God. Pero a través de la fe continua But through our continual faith en Cristo Jesús, in Jesus Christ, nosotros caminamos con Dios como amigos. we walk with God as friends. De hecho, en el texto dice, después de hablar de Abraham, por eso que dicen que Abraham lo llaman el amigo de Dios. And so for this same reason in the text it says that Abraham was called God's friend. Y es como que hay un desbordamiento natural And it's as if there's this natural approach desde el momento de conocer a Dios como Dios from that moment of knowing God as God hasta el momento de caminar con Dios como amigo. and to that moment where you walk with God as your friend. Y esto es verdad. And that's true. Cuando ves a alguien como amigo, When you see someone as your friend, confías en tu you amigo, trust in your friend. ¿verdad? Isn't that true? Cuando tú tienes a un amigo verdadero, tú confías en él. When you have a true friend, you trust them. Y cuando tu buen amigo te da un consejo And when your good friend gives you advice o te manda a hacer algo, or they tell you to do something, no hay temor, you don't fear. porque el amor perfecto, Because perfect love, ¿qué dice el texto? what does the text say? Echa fuera el temor. It casts out No, all ustedes fear. no están leyendo su palabra. You guys El aren't reading the amor Bible. perfecto echa fuera el temor y entre esos Perfect dos. love casts out all fear. Y cuando hay una amistad genuina y profunda, And when there's genuine and deep friendship, entonces cuando Dios habla a alguien, and so when God speaks to someone, aun cuando lo que Dios nos llama a hacer demanda un sacrificio, even when what God is calling us to do demands aun cuando nosotros no sacrifice, entendemos todo lo que Dios nos está diciendo, and even when we don't understand everything that God is pero telling como us, confiamos en Él, but since we trust Him, nosotros caminamos con we Él walk with Him, y tratamos de obedecer lo que Él and we nos try manda to hacer. obey what He tells us. Amén. Amen. Santiago ofrece a dos personajes, And so James talks about two different people. un patriarca, un hombre enorme, santo, poderoso en su contexto cultural, This patriarch that was powerful in his cultural setting, y una prostituta. and a prostitute. Dicho sea de paso, esa prostituta se convirtió en parte de la genealogía del Señor Jesucristo. And then this prostitute became part of the genealogy of Jesus. Pero lo que más me llama la atención es que Abraham mostró su fe genuina al no ocultar nada a Dios. But what surprises me the most is that Abraham demonstrates genuine faith because he doesn't hide anything from God, Ni siquiera su tesoro más preciado. even his most precious treasure. Una pregunta para nosotros. A question for us: ¿Estamos ocultando cosas a Dios? are we hiding things from God? ¿Está Dios pidiéndonos cosas que no estemos dispuestos a poner al altar, a poner a sus pies? Is God asking us for things that we aren't willing to put on the altar? ¿Hay algo que no sacrificarías por el Señor tu Is there Dios? something that you wouldn't sacrifice for the Lord your God? Pero también Rahab, la prostituta, mostró su fe But also the prostitute Rahab showed her faith, poniendo su propia vida en peligro, putting her life on the line, sacrificando su propia vida. sacrificing her very own life. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo único, Abraham was willing to sacrifice his only son, pero Rahab estuvo dispuesta a sacrificar su propia but vida. Rahab was willing to sacrifice her own life. ¿Cómo podrías seguir el ejemplo de Rahab? So how could you follow after the example of Rahab? Y tal vez otra pregunta, ¿quiénes corren peligro en tu ciudad que Dios te está llamando a esconder, a ayudar, a dar la mano? And so maybe you might say, who in your city is a dangerous option for you to reach out your hand? Porque ven, ahora nosotros no estamos en la ciudad de Jericó.
because we're not in the same city as these people were. pero hay personas en esta ciudad, But there are people in this city, inmigrantes, immigrants que vienen de Venezuela, that come from Venezuela, que vienen de Colombia, that come from Colombia, que vienen de Haití, que vienen de otros lugares. that come from Haiti or other places. Y a veces lo que están clamando es, Señor, ayúdanos. And maybe sometimes they're calling out, God, help us. Y Dios quiere mostrarles su gracia a través de su pueblo. And God wants to show him his grace through his people. Hay chicos y chicas que están siendo traficados There are boys and girls who are being trafficked por el asunto sexual. because of the sex trade. ¿Y qué estamos haciendo para poder ayudar a esas personas? And what are we doing to help these people? Hey, ¿cómo nosotros sabemos que Dios nos ama? How do we know that God loves us? Díganme la verdad. Tell me the ¿Cómo truth. sabemos que Dios nos ama? How do we know that God loves us? Se entregó oye, envió a su hijo y envió a su cuerpo a servirnos. La convicción del amor de Dios no es un asunto meramente intelectual. And it's because he gave his son for us and he sent his people to us. And it's not merely something intellectual. Juan lo dice de manera brillante. And so John says that in a brilliant way. De tal manera amó Dios al mundo. He said, for this reason that Miren la God loved the whole conexión, world, que Dios sacrificó a su hijo. that he gave his only son. Amó y sacrificó. He loved and he sacrificed. Se puede obrar sin fe, Works can be done without faith, pero no se puede tener fe genuina sin obrar. but you can't have genuine faith without works. Yo lo voy a repetir. Se puede obrar sin fe, You can have works without faith, pero no se puede tener fe genuina sin hacer buenas but you obras. cannot have genuine faith without having works. Esta es la verdadera religión, dice Santiago. And that is what true religion is according to James. Y de eso es lo que Santiago está hablando aquí And en that's what el James libro. is talking about here. Nuestras verdaderas convicciones Our true convictions deberían cambiarnos. should change us. Nuestras verdaderas convicciones Our true convictions deben producir crecimiento y cambio en nosotros en la medida que vamos caminando con el should Señor. produce conviction and change with us as we walk with the Lord. Pregunta, So a question for you. ¿está tu fe cambiándote? Is your faith changing you? ¿Estás creciendo como el resultado de tu fe? Are you growing because as a result of your faith? Y quiero dejarlos y terminar con esto. Consideren algunas cosas, And so I want to leave you with this, pero considering a few things. especialmente las cosas que Santiago nos dice en este libro But especially the things that James tells us in this book y en el capítulo 2. and in chapter 2. Consideren amar a su prójimo como a sí mismo, como a ustedes mismos. Consider loving your brother more than you love yourself. Amados, consideren de verdad cuidar a los necesitados. Really consider loving those that are in need. Por naturaleza, tenemos corazones llenos de favoritismo. According to our human nature, we have hearts that are full of favoritism. Y eso a veces yo lo veo en el contexto. And sometimes I see that in our context. Viene aquí un niño que huele bien, que está bien vestido, A child comes here that smells good and is dressed well, y si tiene un colorcito mejor. and if they have a better color, Y todo el mundo quiere cargar al niño. and everybody wants to carry the kid. Pero viene un niño But a child comes de la comunidad, from the community, tal vez con un olorcito desagradable, maybe that doesn't have a good smell, tal vez sin ropa, maybe they're without clothes, con moco bajándole de la nariz. and with snot that's coming out of their nose, Y pocos quieren tener contacto con ese niño. and not many people want to have contact with that child. Y Santiago nos dice anteriormente que esto es una aberración. And James tells us before that that's not good. Porque en medio nuestro, Because in our midst, uno solo es glorioso. only one thing is glorified. Uno solo es grande. Only one is Y cuando big. nos reunimos a Él, nosotros debemos escuchar y mirar. And when we come before him, we need to listen and we need to No look. a Stanley, There's not no a a Stanley. ningún otro personaje. There's not any other person claro, here. nos amamos y nos respetamos. Of course, we love each other and we Pero respect cuando each estamos other. en la presencia a mí me encanta esta canción que dice The King is among us. But when we're in the presence of the Lord, Lamentablemente no sé cómo cantar. sadly I don't know Pero, how to sing. pero cuando el rey entra en But la when the king habitación, comes into this place, nosotros deberíamos tener una conciencia intelectual de que el rey está con nosotros. we should have an understanding that the king is with us. Una conciencia
emocional, temblando en la presencia del rey. We should be conscious in an emotional way and be shaken before the Y king. sobre todo una conciencia amorosa, And we should also be conscious in a loving way, queriendo agradar a nuestro rey. wanting to bring and give thanks to our king. Consideren dar a Dios todo lo que pide sin resentimiento. Consider giving everything to the Lord without resenting or holding back anything. Consideren arriesgar su consuelo, su confort, su seguridad para servir al Señor y para otros que están necesitando. Consider risking your comfort and what keeps you safe and secure in order to serve the Lord and those around you. A veces hay personas que me dicen, ¿cómo tú haces con tu tiempo? And so some people ask me sometimes how I do everything with the time I have. Porque tú siempre estás ayudando, tú siempre estás haciendo algo. Because they say you're always doing something, you're always helping. Y la gente trata de halagar a uno. And people try to build you up. Pero más lo pienso, But the more I think about it, más yo llego a esta conclusión. the more I arrive to this conclusion. Como decía la canción de hoy, nosotros no tenemos nada para darle al Señor, para sorprender al Señor. Just as the song said today, we don't have anything that we can actually give to the Lord that's worth anything. Nada, We don't have anything. ni dinero, Money, ni nada. nothing. Lo único que nosotros tenemos es un corazón quebrantado, The only thing that we have to give to the Lord is a broken heart, un corazón humillado, a heart that is un humbled, corazón que entiende que Dios es la fuente de nuestras vidas, a heart that understands that God is the fountain of our el lives, sustentador nuestro, and He is our sustainer. nuestro protector, He is our protector. nuestro Dios glorioso, He is our glorious pero God, también nuestro buen Padre, but He is also our good nuestro Father. amigo que quiere caminar con nosotros, He is our friend that wants to walk quiere with que lo us, conozcamos, that wants us to know quiere Him, protegernos. that wants to protect us. Entonces, lo que hago para el Señor es realmente no es nada en comparación a lo que Él hace por mí. And so what I do for the Lord is nothing in comparison to what He does for me. Pero también busquen formas de evitar But also look for ways la fe falsa que Santiago está denunciando aquí. to get rid of that false faith that James is talking about here. Palabras piadosas sin acción. Righteous words without actions. Escuchen bien, Listen well. yo he sido culpable de este pecado. I've been guilty of this sin. Nosotros podemos convertirnos en expertos We en can pronunciar palabras piadosas, We can be experts at saying righteous words, pero sin acción. but without action. Es una fe muerta, dice Santiago. And that's a dead faith, says James. O exactitud doctrinal Or we can have perfect doctrine sin praxis, sin obediencia, sin sacrificio. without obedience or sacrifice. Me parece interesante que hasta Gandhi, que no era cristiano, So it's interesting to me that Gandhi, who wasn't even a Christian, llegó a la conclusión que uno de los 7 pecados capitales que destruyen a las sociedades arrived to the conclusion that one of the 7 worst sins that destroys society es la adoración sin sacrificio. is worship without sacrifice. Es como si una piedra nos estuviera hablando. It's as if a rock was speaking to us. Adoración sin sacrificio. Worship without sacrifice. Así que, amados, So, loved ones, en resumen, in summary, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. we are saved by faith in Jesus Christ. Pero la fe genuina But genuine faith siempre resulta always results en obediencia. in obedience Y en sacrificio. and in sacrifice. Así que vamos a tomar unos minutos So we're going to take a few minutes y vamos a orar de esta manera. and we're going to pray in this way. Que el Señor nos ayude a obrar nuestra fe, That the Lord would help us to produce works by our faith. a madurar nuestra fe That our faith may be matured a través de nuestros actos de obediencia. through our acts of obedience. No como actos de arrogancia, Not acts of arrogance, no como un acto no con orgullo, not acts of pride, no pensando que al alimentar al pobre, al ayudar al necesitado, a hacer bienes, nosotros estamos comprando la salvación. not thinking that by doing good deeds to the poor or feeding Esto them no es el punto. is providing us salvation. Sino como nosotros ya hemos sido recipientes de la gracia multifacética de nuestro Dios, But is that we have received the multifaceted grace of God, así también nosotros deberíamos crecer
y ser mejores mayordomos de esa gracia. In that same way, we should grow and be givers of that grace, Mostrándole al mundo a nuestro alrededor showing the world around us que ciertamente that truly nosotros somos personas justificadas. we are people who are justified. Vamos a ponernos sobre nuestros So we're pies. going to stand up. Es poder adorar juntos. Yo sé que algunos de ustedes lo están haciendo desde sus casas, pero gloria a Dios por ustedes y por la oportunidad de tener comunión a distancia. Quiero agradecerles a todos los hermanos, a todos los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y queremos animarles a ustedes a compartir nuestro contenido, compartir este sermón para que más personas puedan tener acceso a la palabra del Señor y sean bendecidas. Los amamos y abrazos virtuales desde aquí. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Bye bye. Merci à tout le monde qui t'a suivi ce service-là. Donc, nous sommes vraiment contents de ça et nous souhaitons bon Dieu béni. Donc, continuez à partager le contenu nous sur tout Internet là pour plus de monde capable d'entendre la parole. Donc, nous sur Facebook, Instagram, avec YouTube. Continuez à partager ce service. C'est chaque dimanche de 10h à midi. Donc, merci en pile. Nous souhaitons une bonne année. Que bon Dieu béni nous pour le prochain service là. Bon Dieu béni. So we invite all of those that you have seen the message this morning, we invite you to follow us on social media. So if you want to follow us on Facebook, Instagram, or YouTube, or if you are already following us, then we invite you to invite others to follow along as well. Thank you. We hope you have a wonderful day.